Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 22, versículos 18 al 24. En el podcast anterior vimos que Dios ofreció el carnero para el sacrificio, o sea, el holocausto, en lugar de Isaac, el hijo de Abraham. Entonces, Abraham le da un nombre a ese lugar y lo llamó El Señor proveerá, Jehová Jireh. No sé si lo estaré pronunciando bien. Quiero añadir que este lugar donde se hizo el sacrificio es en la misma área del monte Moriah, donde Jesús fue sacrificado en Gólgota, donde fue la crucifixión de Jesús. En el podcast anterior vimos varias similitudes entre lo que pasó aquí en el sacrificio de Isaac y la crucifixión de Jesús. O sea, mencionamos que el sacrificio de Isaac es una preanunciación de la crucifixión de Jesús, el sacrificio de Jesús en la cruz en el Nuevo Testamento. Una de las cosas que mencioné fue que este sacrificio fue un sacrificio de adoración, de alabanza, o sea, de worship al Señor, de fe y obediencia, de obediencia al Señor. Me refiero al sacrificio de Isaac. Y el sacrificio de Jesús fue un sacrificio de sangre. Jesús derramó su propia sangre para salvarnos, o sea, pagar por nuestros pecados, para redimirlos. Él es nuestro Redentor. Otra cosa que quiero añadir es que en el versículo anterior se mencionó que el Señor juró a sí mismo. ¿Y qué significa esto? O sea, ¿por qué Él juró a sí mismo? Tuvo que jurar por a sí mismo porque no hay nada ni nadie mayor que Él. Él es Dios. Él es el creador. O sea, no hay nada más mayor que Él. Entonces, Él jura por sí mismo. Él bendició a Abraham y le dijo que multiplicaría su descendencia como en gran manera, como las estrellas del cielo. Se los voy a leer desde el capítulo 15 para dar un pequeño repaso y comenzaremos inmediatamente con el versículo 18. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: Por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Aquí donde dice la puerta de sus enemigos, eso significa ejercer control sobre una ciudad. Y también señala el día en que Israel tomará posesión de la tierra de Canaán. La tierra de Canaán es la tierra prometida. Versículo 18. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Este versículo es muy importante comprenderlo. Aquí habla de en tu simiente. O sea, la palabra simiente viene de semilla. Literalmente es la semilla de una planta. Pero esta palabra tiene varias implicaciones. O sea, depende del contexto en que se use. Estoy hablando figurativamente. Entonces, figurativamente, simiente se puede referir, uno, a la descendencia de Abraham, a los hebreos. Es una descendencia física de Abraham. 2. Simiente también se refiere a la descendencia espiritual de Abraham. ¿Y a qué me refiero con la descendencia espiritual de Abraham? Estos son los gentiles, los que físicamente no son hebreos, pero sí son creyentes en Jesús. O sea, los creyentes en Jesús que no son hebreos se les llama gentiles. Todos los que no son hebreos pero creen en Jesús son los gentiles. Y estos son los descendientes espirituales de Abraham.
Por ejemplo, Hechos 3:25 dice, ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con sus padres, al decir a Abraham, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Aquí donde dice ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con sus padres, al decir a Abraham. Aquí se refiere a los hebreos. Si vamos a Gálatas, capítulo 3, versículos 7 al 9, dice, por lo tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Dios justificó a los gentiles por la fe, a todos los que no son hebreos, que creen en Dios, en Jesús nuestro Señor. Somos todos espiritualmente hijos de Abraham. O sea, justificados por Dios. Asimismo como lo dijo, pues, en ti serán benditas todas las naciones, así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente, refiriéndose a los gentiles, los que son de la fe. Tercero, la simiente también se refiere ¿a quién? A Jesús el Mesías, que nace de la descendencia de Abraham. ¿Se acuerdan de Génesis capítulo 3, versículo 15? Esto viene de la promesa de Dios, cuando dijo que la simiente de la mujer golpeará a la serpiente. ¿A quién se refiere con esta simiente, con esta semilla? A Jesús, que nace de la línea de Abraham. Vayamos a Gálatas 3:16. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Estas son las palabras de las Escrituras. Está aquí mismo en la Biblia, Gálatas 3:16, que se refieren a Cristo, la semilla, como la descendencia aquí de Abraham. La simiente también se puede referir a los hebreos que sí creen en Jesús como el Mesías, el Salvador. Se refiere a la nación de Israel y se usa también en el contexto de fe y crecimiento de la comunidad cristiana. Esta palabra es muy importante en la Biblia, ya que es a través de la simiente de Abraham que colectivamente Israel e individualmente Cristo serían utilizados por Dios para salvar a su gente. Podemos ver que aquí hay un juego de palabras donde dice, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Aquí la simiente era Isaac y por consecuencia la nación judía. Pero la simiente era también Jesús. Jesús fue descendiente de Abraham y a través de él todos, hablando de todos los creyentes, seremos bendecidos por medio de Jesús, debido a que él pagó por nuestros pecados en su crucifixión. Y también dice aquí en el versículo 18, porque tú has obedecido mi voz. Podemos ver que Abraham fue creciendo en su fe a través de los años. ¿Y qué pasó? Él obedeció al Señor. Él estuvo a punto de sacrificar a su único primogénito hijo, Isaac, pero Dios lo paró. Quiero añadir que Dios nunca nos va a pedir sacrificar o a un hijo o a algún ser humano. Mencionamos en los podcasts anteriores que esto era una costumbre pagana, que hacían sacrificios humanos y toda clase de sacrificios a los dioses paganos. Y esto fue mucho antes de que se estableciera como ley en la ley de Moisés. Dios nunca va a pedir que hagas algo que va en contra de sus preceptos, en contra de su palabra. Siempre verifica todo con la palabra, con las escrituras.
versículo 19. Entonces Abraham volvió a sus criados y se levantaron y fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Entonces vemos que aquí Abraham volvió a sus criados, exactamente como lo había dicho anteriormente en Génesis 22, versículo 5, que dice, entonces Abraham dijo a sus criados, quédense aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Aquí Abraham tuvo fe en que de alguna manera u otra iba a regresar con su hijo. Dios lo iba a revivir de alguna manera, o sea, iba a revivir a Isaac de alguna manera. Después de todo, su descendencia dependía de Isaac. ¿Y cómo sé que Abraham creyó esto que acabo de decir? ¿En qué me baso para decir esto? Porque lo dice aquí mismo en la Biblia, está en las Escrituras. Dios se lo había prometido. Esto lo expliqué en los podcasts anteriores, pero está en Hebreos capítulo 11, versículo 19. Se los voy a leer. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir. Aquí está clarito. ¿Y qué más dice aquí en el versículo 19? Regresaron todos juntos a Beerseba. En inglés es Beersheba. ¿Se recuerdan qué pasó en Beerseba? Es el lugar en donde Abraham invocó el nombre del Señor y plantó un tamarisco. ¿Recuerdan el tratado entre Abraham y Abimelech en Génesis capítulo 21, versículos 33 al 34? Este tratado le dio el nombre al lugar. O sea, Beerseba significa el pozo de los 7 o el pozo del tratado. Este fue el pozo que Abraham cavó. Él le dio a Abimelech ovejas y vacas y además puso aparte 7 corderas del rebaño como testimonio de que él cavó el pozo. Entonces Abraham plantó el tamarisco en Beerseba e invocó el nombre del Señor, el Dios eterno, y permaneció en la tierra de los filisteos por mucho tiempo. Aquí él llamó al Señor el Ulam, que significa en inglés Everlasting God, el Dios eterno. Y esto describe uno de los atributos de Dios, este nombre, el Ulam. Ahora en el versículo 14 de este capítulo 22, él llamó al lugar de sacrificio el Señor proveerá, que en hebreo es Jehová Jireh, o Ra, que viene de la palabra Ra, proveerá. Jehová Jireh. Versículo 20. De aquí en adelante no se mencionan a Isaac hasta mucho después. Vemos claramente que Abraham supo lo que era sentir ese dolor de tener que sacrificar a su propio hijo, a su primogénito, a su único hijo. Les pregunto esto para reflexionar. ¿De qué manera en tu vida has demostrado que no permitirás que nada se presente antes que Dios? ¿De qué manera en tu vida has demostrado que no permitirás que nada se presente antes que Dios? Examina cuáles son tus ídolos o esos malos hábitos que en vez de acercarte más a Dios, te distraen y se ponen en el camino, te alejan de tu relación con Dios. Esto requiere disciplina, se requiere establecer una rutina diaria en donde Dios es primero, antes que todo. Vemos aquí que Abraham fue un hombre de fe y asimismo él puso a Dios primero y él recibió a su hijo Isaac de vuelta. Me refiero a que recibió a su hijo de vuelta, ya que el carnero fue sacrificado en vez de Isaac. Es como si Isaac hubiese vuelto a la vida, una nueva vida. Asimismo, Cristo fue el unigénito, único Hijo de Dios. Él fue proféticamente anunciado como esa semilla de salvación.
Eso fue después de la creación del mundo, cuando Adán y Eva cayeron en el pecado. Su nacimiento fue supernatural, fue divino y milagroso. Fue de una virgen. ¿Pero qué pasó? Dios escogió sacrificarlo. Jesús fue el Cordero de Dios que quitó los pecados del mundo y después fue resucitado de entre los muertos. Aunque oficialmente no se ha declarado en las Escrituras que Isaac es un tipo de Jesús, las semejanzas entre Isaac y Cristo son inconfundibles. Y no solo en este capítulo, pero más adelante veremos que hay más, hay mucho más. Ahora, los próximos versículos van a describir la descendencia de Rebeca. Veremos más adelante cómo ella jugará un papel importantísimo en la vida de Isaac. Y veremos cómo esta historia de Rebeca e Isaac también es una preanunciación de cosas que van a venir. Versículo 20. Después de estas cosas, le dieron noticia a Abraham diciendo: Milca también le ha dado hijos a tu hermano Nacor, Uz su primogénito, Buz su hermano, y Kemuel, padre de Aram. Versículo 22. Keset, Aso, Pildas, Yidlaf y Betuel. Recuerden que en Génesis capítulo 11 versículos 29, Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. Nacor, hermano de Abraham. Entonces el nombre de la mujer de Abraham era Sarai, que Dios le cambió el nombre a Sara, y el nombre de la mujer de Nacor es Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Entonces en el versículo 22 dice que Kemuel fue el padre de Aram. Y al final de todos los otros nombres mencioné a Betuel. Versículo 23. Betuel fue el padre de Rebeca. Estos 8 hijos dio a luz Milca a Nacor, hermano de Abraham. Versículo 24. También su concubina de nombre Reuma dio a luz a Teba, a Gaham, a Taaz y a Maaca. O sea que dio a luz a 4 más. 4 hijos más. Solo por medio de su hermano Nacor y su mujer Milca y la concubina Reuma, fue un total de 8 más 4, 12 hijos. Imagínense. En el próximo podcast veremos que Sara, la mujer de Abraham, muere. Pero su muerte y sepultura fue algo grande. La sepultura de una princesa. No se lo pierdan en el próximo podcast. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.